tardes a todos. Gracias por la invitación. Y la idea de mi charla es contarles un poco mi experiencia como ingeniero agrónomo en lo que siempre estuve haciendo prácticamente desde que me recibí, en lo que tiene que ver más que nada como un usuario de imágenes satelitales en principio, relacionado con la producción agropecuaria. Y eso fue deviniendo en diferentes facetas, porque una vez que uno es usuario, después también el que diseña satélites necesita saber cuáles son los requerimientos. Entonces, lo que les voy a contar es un poco mi experiencia desde la Facultad de Agronomía y desde mi formación. Y particularmente quiero detenerme en la cuestión temporal de lo que vino pasando durante el tiempo en el que yo tengo experiencia, más o menos desde mediados de la década del 90 hasta ahora, y la evolución en la aplicación, en la investigación relacionado con el agro y con la aplicación de imágenes satelitales. La puedo resumir en esa figura que ustedes ven acá, que lo que les estoy mostrando es la cantidad de publicaciones que han salido, se han publicado en revistas con referato desde Argentina durante los últimos 30 años. Y estas son investigaciones que han hecho investigadores de universidades, INTA, CONICET, CONAE, y la verdad que me sorprendió porque realmente hay una producción importante de trabajos científicos que se publican, y más allá de eso hay una actividad muy importante en lo que tiene que ver con la fabricación de satélites y sobre todo en empresas privadas que hacen una actividad muy importante relacionada con el análisis de todo eso, que no es solamente mandar un satélite, mirar las imágenes, sino que lo importante es cuál es la llegada de todos esos datos a las universidades, por supuesto, a los investigadores, porque soy parte de eso, pero también a los usuarios finales. Si no existieran esas empresas o esos vínculos, sería muy difícil que los usuarios finales puedan aprovechar esos datos. Entonces, en esa evolución que un poco les voy a compartir, yo tengo tres imágenes que son el pasado, el presente y el futuro de lo que significa para mí esta actividad o esta industria. Cuando yo empecé, o el primer trabajo que publiqué relacionado con esto, era, como dice ahí, descripción de eventos y patrones pasados. Es decir, usábamos las imágenes satelitales para describir cosas que habían ocurrido en el pasado. Por ejemplo, en ese trabajo, que no se ve del todo bien, pero es un mapa de Argentina mostrando las diferentes zonas. En tonos más oscuros se ve la productividad primaria, que eso para simplificarlo es la cantidad de carbono que entra en la vegetación por año. Entonces los tonos más oscuros son los lugares más productivos y los más claros son los menos productivos. Y adicionalmente, esto tiene puntero, bueno, pero el puntero acá, ¿no? ¿Qué es el rojo? Adicionalmente se pueden ver curvas de NDVI, que es un índice el más común que se conoce, sobre cómo es la actividad de la vegetación en esos diferentes lugares. A esta altura esto parece como una antigüedad, pero este trabajo es del año 98, y en ese momento podíamos hacer eso, es decir, las imágenes satelitales nos servían para hacer ese tipo de cosas, para describir qué había pasado en el pasado. Y esto tenía básicamente la primer limitante, que era la característica de las imágenes satelitales. Ese trabajo está hecho con unas imágenes ABHRR con un tamaño de píxel, como para dar alguna característica, de 8 kilómetros, es decir, que cada píxel representa 6.400 hectáreas. En el presente tenemos ya la capacidad de describir eventos, pero en el pasado cercano. Entonces podemos describir, por ejemplo, en esta imagen, lo que les estoy mostrando acá es para un lugar en particular, algo similar a lo que les había mostrado en la imagen del pasado, pero en este caso lo que tenemos son series de datos de prácticamente 20 años y en esta curvita que se corta acá es porque este punto representa fin de abril del 2018.
Es decir, que tenemos datos que representan el pasado mucho más cercano. Eso se puede hacer ahora con los datos existentes, por supuesto. Y en el futuro, la idea es que uno pueda hacer pronósticos o que pueda analizar diferentes tipos de eventos de interés. Y que eso es lo que voy a intentar decirles ahora. Porque esto del NDVI, que de alguna forma representa la actividad de la vegetación, que es una variable que a los agrónomos nos interesa mucho, porque podemos decir cuándo la vegetación está más activa o menos activa, o cuándo está sufriendo por la sequía. Este índice es muy importante, pero no es lo único que podemos hacer con los datos satelitales. Y entonces, algunas de las preguntas en general que nos interesan a los agrónomos y que las imágenes satelitales o los datos satelitales en general pueden ayudarnos a resolver. Por un lado, los mapas de vegetación. Por ejemplo, estas dos imágenes que les muestro acá, esto es un mapa de la provincia de Buenos Aires con los diferentes tipos de cultivos de una campaña en particular, es decir, que ahí lo que está diciendo es cuánto hay de cultivo de verano, cultivo de invierno, cada uno de esos colores representa eso. Y por el otro lado, esto es una fracción de la Patagonia, del noroeste de la Patagonia, donde se ven diferentes tipos de vegetación ya natural, no cultivos. Y este tipo de resultados son muy importantes para nosotros porque nos pueden servir para derivar, por ejemplo, después de este mapa, nos pueden servir para derivar lo que son mapas de rendimientos, es decir, cuánta soja, cuánto trigo se va a producir en la provincia de Buenos Aires. Primero lo que tenemos que saber es qué superficie fue sembrada. O también datos que tienen que ver con la producción forrajera, es decir, cuánto alimento vamos a tener para los animales. Mapas de suelo y ambiente, es decir, dónde podemos o dónde tenemos ciertas limitantes para sembrar diferentes cultivos. Otras cosas que podemos hacer es evaluar la calidad del forraje que estamos produciendo o deficiencias nutricionales y, en todo caso, decidir sobre la base de esos mapas, decidir fertilizaciones o estrategias de manejo de los cultivos. Pero claramente existen dificultades para conseguir todos estos objetivos y no solamente, obviamente, que los agrónomos solos no podemos resumir y resolver todas estas cuestiones. Y lo que yo veo hoy es que el avance de la industria es mucho más alto que la adopción de la tecnología. Es decir, esto que les estoy mostrando hoy, uno va al campo y no hay una gran cantidad de productores que conozcan las herramientas o que utilicen día a día esas herramientas para toma de decisiones. Y entonces yo identifico estos 4 problemas en general que son problemas que habría que resolver como para que la industria satelital provea datos que sean utilizados finalmente por los productores agropecuarios o las agencias gubernamentales o quien fuese. Por un lado, hay una cuestión que tiene que ver con la calidad de las imágenes y el costo de las imágenes. Por el otro lado, todo esto que les estoy mostrando y la generación de datos a mayor resolución, tanto temporal como espacial, requiere una capacidad de procesamiento y disponibilidad de imágenes que, bueno, en algunos casos se va resolviendo, pero la capacidad de procesamiento claramente no la tiene el usuario final. Es decir, un productor agropecuario no va a analizar toda esa información que podría llegar a obtener, salvo que sea una empresa realmente grande, pero no es la mayor parte de la superficie del país. Por el otro lado, hay una cuestión relacionada con la formación de profesionales que en particular tengan, como digo ahí, capacidad de abstracción. Los agrónomos solemos hablar en kilogramos de materia seca, por ejemplo, por hectárea, por año, como una medida de la producción de un cultivo. Pero a veces tenemos que hablar de variables más abstractas, como nos dicen las imágenes satelitales, por ejemplo, el NDVI o la cantidad de radiación interceptada por un determinado cultivo. Y a veces los agrónomos tenemos esa dificultad, tenemos la dificultad de abstraer y de ser menos concretos o pasar de cortar pasto, por ejemplo, que es la técnica que normalmente se utiliza para saber cuál es la producción forrajera, a pasar a una variable más abstracta como puede ser alguna derivada de las imágenes satelitales.
Y finalmente, y que esto me parece que es el proceso a donde deberíamos llegar, es que haya una relación entre el costo de la tecnología a utilizar y el beneficio que termine siendo beneficioso para la toma de decisiones. Es decir, si el costo resulta mucho más caro que el beneficio que pueden obtener por esos datos, obviamente que lo van a usar una vez y después no lo van a usar nunca más. Entonces, esa relación es algo que hay que trabajar y donde tenemos que poner énfasis. Relacionado con la calidad de las imágenes y el costo, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es la frecuencia, es decir, el tiempo en que revisitamos un lugar y la resolución espacial. Lo que les estoy mostrando en estas figuras tiene que ver con la revisita de las imágenes y el tamaño de los píxeles. Es decir, en general hay una relación inversa. Tenemos imágenes de alta resolución espacial, es decir, píxeles muy chicos, pero que tienen una revisita muy alta. Es decir, podemos ver cosas pequeñas, pero separadas en el tiempo. Y estas son las imágenes más caras. En cambio, para el otro lado, tenemos imágenes que tienen muy baja resolución espacial, por ejemplo, las imágenes MODIS, que tienen el tamaño del píxel más pequeño es de 6 hectáreas, 250 metros de píxel, pero ese satélite pasa todos los días. Es decir, podemos tener información todos los días, pero con baja resolución espacial. Están apareciendo, por supuesto, por ejemplo, el Sentinel tiene mejor resolución espacial y mejor resolución temporal. El problema de esto es que estas imágenes de acá, que nos permiten, que son en general las que aparecen en Google Maps, por ejemplo, estas imágenes son costosas como para tenerlas, por ejemplo, una vez por semana. La cuestión es que relacionando esta disponibilidad de imágenes con los problemas que nosotros tenemos en general en el sector agropecuario, la agricultura la podemos ubicar acá, que es decir, que es el lugar donde menos disponibilidad de imágenes tenemos, de alta resolución espacial y temporal. Para utilizar las otras imágenes podemos encarar o describir problemas como los que les mostraba al principio, es decir, problemas que pasaron en el pasado o que tienen una distribución espacial muy grande. Como muestra ahí, por ejemplo, la urbanización o efectos grandes de sequías o el fuego. Entonces, no solamente nos importa el tiempo y el espacio, sino también que el costo. Hay otras características, por ejemplo, la resolución espectral, que después vamos a volver sobre ese tema, que es importante. Y la accesibilidad, costo de procesamiento y lo que decíamos antes de la relación entre el costo y el beneficio para toma de decisiones. Relacionado con esto, hay un cambio en el paradigma relacionado con las plataformas satelitales que tiene que ver con abaratar el costo de lanzamiento o puesta en órbita de los satélites. Los satélites tradicionales son plataformas que son caras, que son pesadas y uno de los costos principales de poner un satélite en órbita es el combustible necesario para lanzar el cohete y ponerlo en órbita. Este paradigma está cambiando y está pasando a ser satélites más livianos y entonces pasamos de estos satélites tradicionales que podíamos tener 2, por ejemplo, como puede ser el programa MODIS, que tiene 2 plataformas con el mismo sensor, a una constelación de satélites donde hay una gran cantidad de satélites que están en órbitas más bajas, que son mucho más livianos. Al estar en órbitas más bajas necesitan telescopios más pequeños y entonces eso cambiaría el paradigma a generar alta resolución espacial, alta resolución temporal con un costo bajo. Para comparar estas dos situaciones, podemos ver que un satélite tradicional pesa en el orden de lo que pesa un auto y la ventaja que tiene es que tiene un tiempo en el espacio que normalmente es mucho más largo. Es decir, a pesar de que el tiempo de desarrollo sea más largo también,
el tiempo que puede durar en el espacio por la calidad de los materiales y por el desarrollo mismo que tiene, puede ser más largo. Por el contrario, estos otros satélites de este nuevo paradigma al que me refería recién, son satélites mucho más livianos, que tienen un periodo de desarrollo y de fabricación mucho más corto, y la ventaja que tiene esto es que se puede mejorar la tecnología mucho más rápidamente. Piensen, por ejemplo, que un satélite como el Landsat, si tarda unos 5 años en construirse, probablemente entre el diseño y el lanzamiento ya la tecnología puede estar vieja. Con respecto a cuál es la resolución espacial y el costo, hay diferentes proyectos, como decíamos antes, yo estuve involucrado en este proyecto, que es una empresa argentina que está lanzando satélites desde hace algunos años, y hay otras empresas, por supuesto, por ejemplo Planet, que ya está también con satélites muchísimo más livianos, a órbitas más bajas, pero con una resolución espacial, como pueden verse en la figura, de menor detalle. Entonces, estos son los proyectos de satélites o de sensores de alta resolución que uno puede tener disponible con diferentes costos, por supuesto. Un poco más de lo mismo, la idea de este nuevo paradigma haría que el costo de las imágenes por kilómetro cuadrado disminuya en varios órdenes de magnitud, que aumentemos la resolución temporal, es decir, la cantidad de veces que podemos volver a ver un píxel o un determinado punto de la Tierra en el tiempo, y la disponibilidad de las imágenes. Por ejemplo, lo que les mostraba al principio del satélite MODIS, bueno, eso tarda algunos días en tener la imagen disponible. Es decir, si nosotros queremos tener una imagen del día de ayer, de algunos satélites no lo conseguimos. Es decir, nos sirve para describir procesos que ocurrieron en algún pasado y no tan presente. La otra cuestión que les decía originalmente es que información de los sensores satelitales podemos tener mucha. Una de las características de este proyecto de Satellogic es que tiene un sensor que es hiperespectral y no multiespectral. Es decir, los multiespectrales tienen 4 bandas, 5 bandas. Este sensor tiene suficiente información para construir toda esta curva, como ven acá, y esto nos permite no solamente ver índices que se construyen con la reflectancia en la porción del rojo y el infrarrojo, sino que, por ejemplo, nos permiten ver deficiencias de nitrógeno o, por ejemplo, la eficiencia en el uso de la radiación, que está vinculada con otras longitudes de onda, no solamente el rojo y el infrarrojo. Otros datos satelitales que son de mucho interés y donde necesitamos desarrollo porque no hay suficiente cantidad de datos es lo que tiene que ver con la temperatura de la superficie. Esto tiene en el diseño unos desafíos importantes porque llegar a tener alta resolución espacial en las longitudes de ondas térmicas es difícil, y si lo queremos tener para poder mirar con alta resolución temporal es otro desafío más. En particular nos interesa a los agrónomos, en particular nos interesa la temperatura de la superficie porque está muy relacionado con lo que tiene que ver con el ciclo de cultivos. El segundo punto que les había mencionado tiene que ver con la capacidad de procesamiento y disponibilidad de imágenes. Y aquí hay muchos desafíos por hacer, y toda la gente que trabaja con programación, cómputos electrónicos y demás, es altamente importante que se vinculen con este campo. Hay varios desafíos para poder avanzar en este aspecto, que tienen que ver con la mejora en la accesibilidad de los usuarios. Después vamos a escuchar otras charlas que tienen que ver justamente con cómo se puede mejorar la accesibilidad. Hay empresas que brindan servicios en este aspecto. Las empresas justamente toman imágenes que ya existen. La cuestión es
bueno, cómo reducir el costo, qué datos disponibles tenemos, cómo es la facilidad en la utilización de los datos para alguien que está en el día a día de la producción agropecuaria. Entonces, yo veo que hay una frontera que se está moviendo y donde hay muchas buenas noticias, pero hay mucho por hacer. Entonces, los avances satelitales, por ejemplo, que tienen que ver con la mejora en la revisita temporal, esto tiene que ver con la detección temprana de efectos de eventos adversos. Por ejemplo, si nosotros podemos detectar una sequía tempranamente o un ataque de un cierto insecto, podemos actuar en consecuencia. Si no tenemos esa información, bueno, es difícil poder actuar y generar un beneficio económico de ese tipo de datos. La resolución espacial, por supuesto, que tiene importancia porque hay patrones espaciales que necesitan una alta resolución espacial. Como les decía, la resolución hiperespectral nos puede ayudar en mirar cosas que no vemos con bandas anchas. Por ejemplo, como les decía, el NDVI puede servir para algunas cosas, pero no solamente el NDVI puede ser útil. Y sobre todo la mayor accesibilidad y diversidad de análisis posibles para poder tomar decisiones agronómicas en tiempo real. El tercer punto que les mencionaba tiene que ver con la capacidad, con la formación de profesionales capacitados. En la Facultad de Agronomía, algunas de las cosas en las que estoy involucrado tienen que ver con justamente la inclusión del uso de los datos satelitales como herramientas de diagnóstico en las carreras de grado. Y eso es algo que, bueno, primero tuvimos que aprender los docentes como para poder incluirlo, y esto no tiene más de 10 años, o sea que son procesos que se vienen dando ahora. Es decir, que hoy el agrónomo que se recibe en la UBA sabe usar las herramientas. Cuando nos recibimos nosotros nunca habíamos visto una imagen satelital. Y por el otro lado existen carreras de posgrado orientadas a la temática, especializaciones, maestrías y doctorados. Por ejemplo, en las especializaciones en particular, en la de manejo de sistemas pastoriles, donde se hace una profundización en el uso de estas herramientas. Y por el otro lado hay una especialización en teledetección y sistemas de información geográfica que, bueno, justamente es la temática central de esa especialización. Y finalmente, y el punto que me parece principal de todo esto, es la relación entre el costo y el beneficio en la toma de decisiones. ¿Por qué alguien utilizaría una tecnología si no le da un beneficio? Y esta es una de mis hipótesis, una hipótesis de por qué la baja adopción de esta tecnología, que o baja o lenta. Piensen que la disminución de los costos de los datos, de las imágenes satelitales, es algo que está ocurriendo recientemente. Solamente hace 10 años podíamos pagar una escena Landsat, es decir, un cuadrado de 185 kilómetros por 185 kilómetros. Para una fecha la pagábamos $500. Hoy eso es todo gratuito. Se está facilitando el uso de los datos. Hay muchas herramientas que son gratuitas y no tenemos que pagar, por ejemplo, un cierto programa para poder utilizar las imágenes. Y la otra cuestión es cómo el productor agropecuario o el usuario puede beneficiarse con el uso de las imágenes satelitales. Y ese es un punto central, en donde hasta ahora hay pocos productores que vean el beneficio de utilizar las imágenes satelitales como herramientas de control, como herramientas de planificación o toma de decisiones en el día a día. Muchas gracias a todos.